Ya, bien. Bien, jóvenes, vamos entonces a desarrollar nuestra semana número 14. Hoy vamos a hablar acerca del desarrollo y potencial de las regiones políticas. La semana pasada habíamos ya mencionado e incluso realizamos un trabajo en equipo acerca de los niveles de competitividad entre las regiones. Habíamos mencionado que existen algunas regiones que tenían mayor competitividad en algunos aspectos, por ejemplo, en tema de infraestructura, educación, y también habíamos mencionado otras regiones que estaban en una situación muy deplorable. eh, También en esos mismos aspectos, ¿no? El tema de salud, educación, trabajo, infraestructura, entre otros. Por ejemplo, si hablamos de educación, una de las peores regiones que están en ese nivel era Loreto, Ucayali, en infraestructura, estaba Huancavelica, etcétera, ¿no? Casi la gran mayoría pues corresponden a las regiones andinas y amazónicas. Y las regiones de la costa, como el caso de Lima, eran las que tenían mayor competitividad. Y para que mejore esta situación, se había realizado un diagnóstico basado en 6 importantes pilares formuladas por el INCORE. ¿Correcto? Muy bien. Hoy vamos a conocer cuál es ese potencial que tienen cada una de estas regiones basadas en 3 aspectos importantes que tiene que hacer un Estado, como es el caso de las políticas públicas, que no nos vamos a enfocar completamente en ello, pero sí en los otros 2 aspectos que vamos a estudiar a continuación, como es el caso de la administración pública y la gestión pública, para empezar. Pregunta, chicos, ¿será lo mismo la administración pública que la gestión pública o son 2 casos distintos? ¿Qué dicen ustedes? Dos casos distintos. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Empecemos con la administración pública. Dice que es el cumplimiento de las funciones reguladas por el Estado en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos y el cumplimiento de las obligaciones de estos con el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la administración pública, chicos, no es más que un conjunto de organizaciones, instituciones que realizan una serie de actividades que se basan pues en el buen manejo de los recursos públicos. En cambio, la gestión pública, que va de la mano de la administración pública, dice que es el gerenciamiento de las funciones del Estado, la prestación de servicios públicos por este o terceros en la regulación de los deberes del ciudadano. Es decir, la gestión tiene que ver más que todo ya con la propia habilidad, direccionamiento, ¿no? Y la organización del trabajo por parte de estos funcionarios para justamente hacer cumplir el buen desempeño o manejo de los recursos del Estado. Pues ahí vemos obviamente 2 cosas distintas. Y algo más que los diferencia, jóvenes, es que el papel de la administración pública es permanente, se da un periodo de largo plazo. En cambio, la gestión ya depende básicamente del gobierno, ya sea por sus propias ideologías, estrategias, etcétera, que pueden obviamente variar de acuerdo a las características del gobierno de turno, ¿no? Ya que se habla mucho, por ejemplo, el tema de derechas, izquierdas. Bueno, cuando un gobierno empieza a realizar una serie de políticas públicas, siempre van a ser las mismas, pero el método, la estrategia que utiliza un determinado gobierno son distintas. Un gobierno de derecha tiene su propio planteamiento, su propia estrategia, que a un gobierno, pues, de repente de ideología izquierdista, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un ejemplo que doy con respecto, pues, a la diferencia que hay entre una administración pública y una gestión pública. Pero hay algo en común que tienen estos aspectos, que tienen que estar a cargo de gente idónea. Uno no puede ejercer un cargo público si no tiene el perfil, si no cuenta con esas habilidades o capacidades para poder desarrollar adecuadamente un planteamiento, una estrategia que permita dirigir correctamente al Estado. Desde el funcionario más
del más alto cargo hasta aquella persona que también forma parte, ¿no?, de ese equipo. Entonces, el servidor público tiene que conocer, ¿no?, el manejo de gestión, el manejo de la administración, realizar planes, proyectos adecuados. Por ejemplo, para realizar una serie de políticas públicas, pues primero, y el paso más importante, o uno de los más importantes para poder realizar adecuadamente dichos, dichos proyectos, es la identificación y la definición del problema. Un gestor debe ser capaz de identificar los problemas que hay en la sociedad, en el Estado en su conjunto, para poder seguir, para poder realizar el siguiente paso, que es la formulación de las diversas alternativas, obviamente, que se van a ir dando al momento de identificar un problema. Un grave problema que sufrimos todos nosotros, por ejemplo, es el tema, pues, del caos vehicular, por ejemplo, el tema de transporte, nuestro sistema de salud, la infraestructura en su conjunto. Entonces, ya identificamos el problema, pues entonces hay que formular una serie de planes para poder, digamos, ver en qué medida podemos ir solucionando esa situación que nos atañe a todos. Luego de haber formulado una serie de alternativas, de acuerdo a las dimensiones del problema, está pues la elección, ¿no?, de una sola alternativa, que la que nos va a ayudar obviamente a solucionar dicho problema, ¿no?, la adopción de una alternativa. Y una vez que ya tengamos esa solución, pues implementarla, ¿no? Implementarla a aquella alternativa que hemos elegido, porque obviamente hemos hecho todo un diagnóstico para poder realizarlo. Y una vez que se haya implementado, pues ya entra lo que es la evaluación misma de esos resultados que han sido obtenidos en función a la implementación que se ha ido dando, ¿no? Es una constante monitoreo, evaluación respecto a la implementación que se ha ido dando, ¿no? Y que en el camino se puede ir mejorando. Entonces, estos son planes, o es, perdón, un proceso que se dan cuando hay una verdadera gestión en las personas que están dirigiendo de manera correcta. Cuando esto no se cumple, entramos pues en un caos, una situación que obviamente nos perjudica a todos los peruanos y peruanas. Miren esta imagen, por ejemplo. ¿Qué imagen, por ejemplo, ustedes están apreciando aquí a este lado? Un puente, profesor. Ya. Es una estación, ¿no? Una estación del metro. ¿Alguna vez han viajado por ahí o no? Yo imagino que sí. Yo sí, profesor. Sí, profe. Muy Yo bien. no, profe. No, muy bien. Perfecto. Tarde o temprano vamos a tener que utilizar algún tipo de medio de transporte que nos facilite llegar a nuestro destino. Hoy en día no podemos jactarnos de poder llegar a tiempo porque siempre existen problemas, ya sea por el transporte público clásico, que nos demoramos horas a llegar a nuestro centro de trabajo, a las clases, a la universidad o cualquier otro sitio que queramos desplazarnos, y siempre hay estos problemas. O estos medios de transporte nuevos que obviamente falta por mejorar, ¿correcto? Ahí entra pues lo que son las políticas públicas, jóvenes, ¿no? ¿Y qué son las políticas públicas? Bueno, son acciones que toma el Estado para poder satisfacer las necesidades de la gente. Así de simple. Pero vemos que lamentablemente pues muchas de estas políticas públicas a veces no logran los resultados correspondientes, a pesar pues que ya son acuerdos que se han establecido y que tienen que obviamente ir mejorando, ¿no? Son, por ejemplo, más de 35 políticas de Estado que se han ido dando desde mucho tiempo atrás, y estas 35 políticas de Estado están agrupadas en 4 ejes importantes, como es el caso de la democracia y Estado de Derecho, cosa que ha ido tambaleando en las últimas décadas, ¿no? Tenemos un Estado de Derecho, una democracia muy inestable, y lo vamos a demostrar en la medida, pues, qué tan respetuosos somos del derecho internacional.
Luego tenemos otro eje temático que es la equidad y la justicia social, que también ha sido un grave problema para el Estado, porque no ha cumplido con sus obligaciones. Y está pues la competitividad como país, que ya hemos estudiado y vemos que es deplorable, ¿no? Muchas regiones que son parte del Perú están muy rezagadas en comparación a algunas regiones como el caso de Lima, por ejemplo. Y otro eje importante que tampoco ha sido tomado en cuenta o que no se ha reforzado tiene que ver pues con un Estado eficiente, transparente y descentralizado como debería ser. Y eso todavía pues en esos 4 ejes todavía no se ha cumplido como corresponde. Profesor, ¿y cuáles son los ejes o el ciclo de estas políticas públicas que tiene que desarrollarse para que el país se fortalezca y cada una de las regiones también dé lo mejor de sí? Bueno, primero hay que hacer una agenda de los diversos problemas que el Perú tiene. Luego, pues, está la formulación misma de esos problemas que ya han sido agendados y que deben obviamente cumplirse. Si ya ha significado una situación, debes agendarlo y debe ser tu prioridad. Por ejemplo, hace un buen tiempo atrás, en los distintos gobiernos, se ha detectado, por ejemplo, los casos de anemia, que son terribles. Y se ha logrado, pues, realizar una serie de acciones justamente para combatir la anemia. Pero entró con mucha fuerza, pero ahora ha disminuido tremendamente, ¿no? Porque se han dado otras prioridades, mayormente temas políticos, que no vienen al caso. Y que se ha abandonado esa agenda importante, ¿no? Que era el combate de la anemia, que nos va a perjudicar tremendamente de aquí a unos años más. Cuando las futuras generaciones de estos niños y niñas que tienen problemas de anemias, cuando sean ciudadanos y ciudadanas, van a tener serios problemas para poder realizar sus aprendizajes, por ejemplo, y conseguir un trabajo adecuado. Prácticamente el Estado los está abandonando. Y bueno, una vez que se haya formulado, ¿no?, una serie de alternativas y una de ellas tomas las riendas para poder solucionarlo, está justamente esa implementación, ¿no?, que tiene que ver ya obviamente con los trabajos para poder realizarlo. Por ejemplo, si estamos hablando del tema transporte, pues la implementación sería en realizar pues, de nuevas carreteras, pistas, lugares donde nos permita pues, una mayor fluidez el transporte, ejemplo. Y viene al final pues, la evaluación misma para ver qué tan bueno o malo ha sido esta implementación y si se puede ir mejorando en el trayecto. Entonces son 4 siglos fundamentales, ¿no? Y llevan siglos porque obviamente luego continúan, ¿no?, otra vez en la agenda, porque obviamente el Perú algo que se caracteriza es por tener una diversa cantidad de problemas que hay que solucionarlas. Pero la idea es ir solucionando cada una de ellas, no a medias, ¿no? Porque siempre hay problemas, pero esos problemas se tienen que resolverlo en la medida, repito, qué tan capaces son los funcionarios que toman las riendas del Estado peruano. ¿Y quiénes son también los máximos responsables? Nosotros, porque somos quienes elegimos a dichas autoridades. Analicen esta imagen, jóvenes. Esta persona vendría a ser pues el Perú y este Banco de Oro es la riqueza. ¿Qué está pasando con el Banco de Oro? Miren, está siendo carcomido. ¿Por qué, jóvenes? ¿Quiénes carcomen nuestros recursos? A pesar de pues tener esta importante banca de oro y miren nuestra condición, ¿no?, de pobreza. ¿Quiénes acá son los responsables que hacen que el Perú tenga esta condición a pesar de tener una riqueza inmensa? Los políticos, los malos inversionistas, los Políticos, empresarios abusivos, todos ellos. los autoritarios, ¿no?, los malos funcionarios, los malos gobiernos, la sociedad civil pues que ignora mucho de esto. Y como tú mencionas también pues los empresarios, ¿no? Los empresarios también juegan un papel importante en el Estado, ¿no? Aunque no lo crean, el gran empresario también es un eje importante o es un agente importante en el desarrollo del país. Vamos a ver algunos casos de algunas regiones por el cual, pues, cuando hay mala gestión, justamente dichas regiones no logran despegar. Miren, este es un dato de INCORE que se ha hecho con respecto al desempeño de los funcionarios públicos, ¿no? Nos dice pues que solo un 2% de funcionarios ejecutores de inversiones en Cajamarca tiene un nivel óptimo para ejercer el cargo. El resto no. Entonces, ¿cómo podemos exigir
que las regiones sean competitivas si no tenemos a las personas idóneas, que no están que no son parte de ese perfil que se necesita para el desarrollo del funcionamiento del país, o al menos de la región en cuestión. No, solo el 2%. Y el resto son pues allegados del partido, amigos, personas de confianza de las autoridades. Aquí otro ejemplo también de Cajamarca, según el Instituto Peruano de la Economía. Cajamarca dice que es la cuarta región de menor avance de inversión pública. Es decir, el gobierno regional ejecuta pues solamente un cierto porcentaje. En este examen o este análisis que se dio, solamente ejecutó el 18% de lo que se había designado y el resto lo devolvió. Obviamente ahí pues vemos falta de criterio de muchas autoridades, porque de hecho Cajamarca requiere pues de mucha inversión, requiere de diversas soluciones, pero bueno, lamentablemente pues las autoridades no están en la capacidad para poder cumplir con esa obligación, con esas metas, ¿no? que el pueblo de repente le ha exigido. Y así pues muchas regiones devuelven pues al gobierno central, ¿no? Por falta de capacidad, de planificación, de organización, que muchas de las autoridades no cuentan, lamentablemente. Aquí, por ejemplo, vemos algunas alternativas de políticas para poder reactivar al país a breve plazo, ¿no? Que obviamente el Estado peruano ha estado realizando incluso durante tiempos de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, con el caso de lo que es la inversión en infraestructura, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, cuando tomamos en cuenta la infraestructura, invertir en infraestructura, ¿en qué estamos hablando? Carreteras, pistas, aeropuertos, ¿y son importantes para el país? Por supuesto que lo son. Por ejemplo, el tema de las pistas, las carreteras, el transporte, que lamentablemente está muy mal, que está muy descuidado. ¿Para qué nos podrían servir los medios de transporte, chicos? Aparte de llevarnos a nuestras casas o a nuestros centros laborales. ¿Qué permite? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué nos permite en tema de la infraestructura en transporte, por ejemplo? Vía terrestre, marítima, aérea, a ver. ¿Cuál sería ahí? ¿En qué ayudaría al país? En la comunicación, profesor. Adelante, sí. En la comunicación. En la comunicación, la fluidez del comercio. Salud también, Correcto, ¿no? También se habla del tema de salud, ¿no? Por supuesto que es fundamental, ¿no? Se habla del tema de la inversión minera, ¿no? Es excelente, ¿no? El tema de la inversión, sobre todo de los grandes capitales privados del extranjero, ¿no? Porque la gran minería, pues, son de capitales extranjeros. Canadá, China, Australia, Estados Unidos. Pero esto también tiene que reflejarse, pues, con un adecuado explotación de dichos recursos sin provocar un impacto negativo en el ecosistema, de una minería responsable, de un empresario o empresaria o consorcio que cumpla con sus obligaciones, como el tema de los pagos de impuestos respectivos, y un Estado pues que sea capaz de responder ante las demandas sociales frente a una situación de abuso por parte de una empresa que no cumpla con los estándares de cuidado del medio ambiente. Lo mismo está pues el tema de la vivienda y construcción, que es fundamental. Aunque no lo crean, el Estado todavía no toma la conciencia necesaria de invertir justamente en hacer más casas, más departamentos. Eso también ayuda a la dinámica económica del país. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a exigir, siempre va a demandar vivienda, una vivienda digna. Entonces, el Estado debe preocuparse por fomentar más el tema de la construcción de viviendas, departamentos, no solamente para que haya un mayor orden en las zonas urbanas, sino que también esto ayudaría enormemente a una de las carencias que es más notable en nuestro país, que es la falta de una vivienda digna.
Entonces, eso, por ejemplo, también el Estado debe ser consciente de que es importante invertir, ¿no? Para reactivar la economía del país. ¿Por qué? Porque la gente obviamente va a comprar, va a adquirir esos bienes inmuebles y eso ayuda pues a la dinámica económica. Por ejemplo, para el 2024, como consecuencia pues de la recesión, muchos empresarios pues van a tratar de darle mayores oportunidades, por así decirlo, a la gente para que adquieran estos bienes inmuebles, ¿no? Van a bajar un poco el tema de todo el tema hipotecario para que haya mayores facilidades, por ejemplo. Así que chicos, ahí atentos a las ofertas que hay, por ejemplo, para el próximo año. Y bueno, hay otros sectores también que es importante también invertir, ¿no? Como el tema del sector turismo, el de la agroexportación, porque aquí lo importante es diversificar la producción, no solamente quedarnos en la minería como la actividad que nos va a salvar, ¿no? de la desgracia, no, tenemos que también aprender a diversificar la economía del país. Veamos esta parte. Este es un libro que les he compartido en link allá en la plataforma, ¿no? El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Y el objetivo justamente de este plan nacional es convertir pues el Perú en un país totalmente desarrollado y competitivo, ¿no? Que sea altamente sostenible. Pero para que eso ocurra hay que mejorar la calidad de vida de la gente, que eso no está ocurriendo. Como menciono ahí en su pantalla, como pueden ver en su pantalla, hablamos pues, de una visión social, descentralizada, ¿no? Que al mismo tiempo pues, puedan cerrar estas brechas de infraestructura que hay entre las diferentes regiones y así pues potenciar nuestras capacidades productivas, diversificarlas, ¿no? Porque ustedes saben que el Perú tiene pues una serie de actividades económicas, recursos naturales, cada región tiene algo en particular, pero ¿qué ocurre? Hay que obviamente aprovechar y utilizar pues adecuadamente esos recursos. Entonces, muy, muy importante, ¿no? Siempre mencionarlo para que podamos siempre tomar siempre en cuenta, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunos de los grandes problemas, ¿no? Que tenemos en cuanto a infraestructura. El número uno es el transporte, ¿no? Ese debe ser uno de nuestro plan estratégico, ¿no? El tema de mejorar lo que es el transporte. Luego viene pues el saneamiento, el tema de salud, las telecomunicaciones, todo lo que es el aspecto hidráulico y el agua, ¿no? Pero ahí el transporte, por ejemplo, es uno de los puntos importantes que el Estado debe contribuir, mejorar, ¿no? Dicha situación. Entonces, aquí pues existe, por ejemplo, según los estudios que se han dado en los últimos años, una brecha pues de infraestructura que asciende pues a los más de 117.000 millones con 183 millones, ¿no? 117.000, 183 millones de soles aproximadamente. Entonces, estamos completamente mal en ese aspecto. Justamente en el artículo que van a ver, este importante especialista, arquitecto de profesión, habla acerca pues de lo terrible que estamos en infraestructura en cuanto a colegios, que ya de por sí pues son cientos de miles de millones. Y él diagnostica que hay muchos de ellos que incluso tienen que ser demolidos, porque ya no pueden obviamente continuar por su pésima infraestructura que tienen. Muy bien. Aquí hay algunos aspectos o sectores estratégicos que voy a compartir con ustedes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la competitividad social y otro tipo. Por ejemplo, cuando hablamos de sectores competitivos, hablamos pues de la infraestructura, el aspecto de la economía agropecuaria, energética, de las comunicaciones, todo lo que tenga que ver con saneamiento y vivienda, ¿no? Esto es algo importante que tenemos que obviamente ir mejorando para poder, digamos, mejorar dicha situación. Todos sabemos pues de que los medios de transporte es importante para mejorar la economía, lo mismo pasa con las comunicaciones, el saneamiento y vivienda, ¿no? Que es fundamental. Lo mismo pasa con el sector social, que la educación y salud es básico para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? No solamente hay que darle buenos colegios, materiales de estudio, sino también
una buena alimentación a los niños y niñas, ¿no? Para el correcto mejoramiento de sus aprendizajes. Y bueno, otros tipos de aspectos, tenemos por el tema de las relaciones exteriores, el medio ambiente, la cultura, el deporte, que es de su especialidad, la defensa y la seguridad nacional y el orden público y a la vez también la propia seguridad misma, ¿no? Que es, y también parte obviamente, y que está muy relacionado con uno de los pilares para el mejoramiento de las regiones, que eso también lo hemos estudiado la semana pasada, por ejemplo. Miren uno de los tantos problemas que tenemos en nuestro país. No sé si ustedes siempre que alguna vez han pasado han podido ver esta imagen, ¿verdad? Que está acá a su lado izquierdo. Miren acá esta imagen, perdón. No sé si muestra mi flechita acá. Miren, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cuanto a infraestructura, este es un lugar, no sé si será Caraballo, no recuerdo exactamente este lugar, pero, por ejemplo, en el 2019 se aprobó uno de los tantos proyectos, todo el tema de saneamiento, que ha sido aprobado pues, por casi un valor de 114.000 millones de soles, ¿no? Y solamente en los últimos 18 meses se ha ejecutado el 3,3%, jóvenes, de total de la inversión. Estamos hablando pues de un avance total del 14,3%. ¿Eso qué quiere decir? Que es en 39 años recién se terminará de ejecutar dicho proyecto. O sea, 39 años. ¿Cuántas generaciones estamos hablando ahí? O sea, te das cuenta pues lo lento que es para poder realmente mejorar esta situación. Y lo que pasa pues con los hospitales. Hay muchos hospitales que tienen años, jóvenes. 30 años, 20 años, ¿no? Que no se construyen. O sea, claramente ahí no solamente hay ineficiencia, sino corrupción al no ejecutarse como corresponde estas obras. Entonces, si no somos competitivos para realizar estos cargos que son tan importantes, que es el dirigir al Estado, pues no vamos a llegar de manera correcta. Y eso obviamente hay que corregir. Y es una responsabilidad pues que nos atañe a todos y a todas. ¿Correcto? Bien, jóvenes. Voy a mostrarles el artículo, lo voy a compartir en la sala, así que por favor todos tienen que estar presentes ahí para ver el artículo y luego les voy a mostrar 6 preguntas, las cuales ustedes solo escogen 4 y luego lo transcriben. ¿De acuerdo, chicos? Antes de cerrar la sala, primero quiero que no haya alguna duda con respecto a la práctica calificada, por eso que los voy a mostrar a continuación. Y posteriormente, el plazo máximo para la entrega de dicho práctica será pues a las 6:30 de la tarde, ¿no? Tienen una hora todavía, o 6:40 ya, una hora para poder entregarlo, así que no hay problema por ese lado. En la parte teórica, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto.